José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos las gracias al Señor en este día lunes, ya 8 de enero, por tenernos con vida. Le alabamos, le glorificamos porque al amanecer hemos contemplado un nuevo día, un hermoso día que el Dios Todopoderoso nos ha regalado. Y sean nuevamente acá bienvenidos a lo que es la reflexión de la palabra que da vida, la lección divina que nos presenta la iglesia. Y hoy en este día vamos a ver y recordar por medio de la palabra el bautismo de nuestro Señor. Pero también vamos a aprender por medio de la doctrina de la iglesia, porque muchos han dejado de conocer qué es lo que es el bautismo para mí, qué significa el bautismo para mí. Y por medio del bautismo no solo se nos abren las puertas del cielo, sino también la esperanza de vivir junto a Jesús allá en el cielo. El evangelio de este día está tomado de San Marcos, Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 7 al 11. San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este momento, queridos hermanos y hermanas, que nos escuchan y que van a meditar la palabra de Dios, vamos a pedirle al Señor que en este momento, que nos permita el Señor estar juntos como hermanos, escuchando su palabra, nos dé la oportunidad, nos dé el discernimiento, la sabiduría para poder meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Para eso vamos a decir todos juntos esta oración al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este espacio, a este momento de la reflexión de la palabra que da vida. Y hoy en este día lunes celebramos lo que es la fiesta del bautismo de nuestro Señor. Esta fiesta, querido hermano, que nos ayuda a recordar también a nosotros
nuestro propio bautismo. Tal vez algunos fueron bautizados desde pequeños, pero tienen testigos de estas personas o sus padres o sus padrinos que fueron bautizados. Pero nosotros el deber, ya como hoy adulto, es vivir ese bautismo dignamente como Jesús quiere que lo vivamos. Una de las cosas que a mí me llama la atención, que acabamos de estar en Adviento, acabamos de estar contemplando el nacimiento de un niño pequeño. Ahora ya vemos a un niño ya adulto, ahora un hombre ya adulto, que viene a bautizarse. No es porque él lo necesitaba, sino más bien porque él quiere sumergirse en nuestra propia condición para liberarnos del pecado, para hacernos entender el propósito y lo que realmente nos enseña el bautismo. Hoy en este día que celebramos la fiesta del bautismo del Señor, aprenderemos unas cositas que la iglesia nos enseña para nosotros los cristianos católicos, para que no se nos olvide nuestro día de nuestro bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué recibimos en el bautismo? ¿Cuál es lo que realmente a nosotros nos llena de esperanza el bautismo? ¿Por qué nos debe de llenar de esperanza el bautismo que hemos recibido nosotros por medio del sacramento del bautismo? Y hoy vemos el texto que dice: en aquel tiempo Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien yo no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Qué hermoso lo que podemos aprender. Una de las cosas que les decía yo, que Jesús, lo acabamos de ver niño, pero ya han pasado 30 años, porque Jesús se bautiza a los 30 años. Y la vida pública que va a hacer Jesús no es mucha, solo van a ser 3 años. O sea, que su mayor parte de su vida oculta Jesús la hizo en una familia. ¡Qué enseñanza más hermosa! Dice el texto que Juan predicaba en el desierto. Juan bautizaba. Y Juan nos ayuda a entender, a reconocer la grandeza. Humildemente Juan reconoce la grandeza, el poder y la misión que trae que viene detrás de él. Jesús, que ha pasado toda su vida ocultamente trabajando, aprendiendo todo lo que sus padres les enseñan en familia, ahora ya la va a hacer de una forma diferente, públicamente, sirviendo a los demás. Qué hermoso detalle que la lectura nos regala a nosotros ahora, para que podamos comprender ese inicio de una nueva vida que nosotros tenemos cuando recibimos el bautismo. Y esto a mí me ayuda a entender, número uno, Jesús viene a sumergirse en nuestra propia condición, no en la condición de pecado, sino en esta condición humana, para hacernos entender que se hizo humano, igual a nosotros, menos en el pecado. Se sumerge junto a los pecadores, se mete junto donde se meten los pecadores en el río Jordán, para hacerlos entender que Él detrás de nosotros viene salvándonos. Él viene salvándonos. Jesús, con su ministerio, nos revela también, porque de ahí comienza su ministerio, nos revela también, queridos hermanos y hermanas, que Él no nos salva de lo alto. Él nos salva del encuentro con nosotros, en la vida cotidiana, en la vida diaria. Nosotros los bautizamos, somos salvados no de lo alto, sino Jesús se hace en nuestra condición humana para redimirnos y salvarnos. Qué hermoso lo que aprendemos de este detalle del Evangelio ahora. También, querido hermano, Jesús, por medio del bautismo,
nos permite que se abran las puertas del cielo, la heredad del cielo. Y yo quisiera compartir este texto porque aquí teológicamente lo podemos aprender nosotros en el catecismo de la iglesia. Porque hoy celebramos la fiesta del bautismo de nuestro Señor, pero nosotros también, para nosotros es una fiesta el bautismo y debe ser una continua fiesta, una continua alegría al saber que somos bautizados, que usted y yo somos bautizados, pero debemos de aprender qué es el bautismo, por qué somos bautizados, qué recibimos en el bautismo. Si nosotros vamos, que incluso yo tengo estos libritos, algunos ejemplares que cuesta conseguirlos, si alguno pues lo quisiera obtener, pues tengo unos ejemplares, valga la promoción, ¿verdad? Para que puedan no solo aprender, podamos aprender nosotros los adultos, porque muchas veces los adultos llevamos a nuestros hijos a la catequesis y a nosotros se nos ha olvidado lo que es la doctrina de la iglesia. Y aquí nosotros aprendemos que la doctrina fundamental de nuestra iglesia resumida, el catecismo de la iglesia, en lo que es los sacramentos, en lo que es el credo, etcétera. Todo lo que está en el catecismo grande que se los voy a enseñar está aquí resumido para que saber. Por ejemplo, ahora según lo que nosotros estamos viendo, podemos decir nosotros y preguntarnos, ¿qué es el bautismo? Yo les puedo hacer la pregunta a ustedes como católicos, ¿qué es el bautismo, hermano? Si hay alguien que me pueda contestar rápidamente, una pregunta para todos los que nos están escuchando, ¿qué es el bautismo para ustedes? ¿Qué es el bautismo? Y yo sé que muchos se van a quedar preguntando, ¿qué es el bautismo? Una vez nuestro sacerdote nos hizo una pregunta acá, muy teológica, pero es muy verdadera. Y muchas veces, porque no queremos nosotros esforzarnos un poquito de saber la enseñanza y la riqueza que tiene la Iglesia Católica, porque nos enseña qué es el bautismo para nosotros. Y miren, acá nos dice unas palabritas. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un nuevo nacimiento por el agua. Al nosotros ser bautizados, hemos nacido de nuevo por el agua y por el Espíritu. Por eso que cuando se va a bautizar a un niño, siempre dice el sacerdote, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento hemos permitido a esta criatura que nazca de nuevo, porque hay un nacimiento biológico, pero hay un nacimiento espiritual, sacramental, que recibimos por medio del bautismo. Esta es una catequesis hermosísima, hermano, que no nos ajusta el tiempo, porque quería yo dar un pequeño enfoque basado en lo que Jesús nos permite aprender por medio del bautismo y por medio de la iglesia. El bautismo es un nacimiento por el agua y por el Espíritu, en que Cristo, miren, oigan bien, en el bautismo, Cristo, por medio del bautismo, nos libera del pecado. Nosotros estábamos condenados al pecado, condenados, sin esperanza. Pero al ser bautizados, Cristo nos libera del pecado, nos limpia de toda impureza, nos limpia de toda maldad por medio del pecado. Muchos dicen, este es otro tema, pero no lo voy a tocar. Muchos dicen, no, es que la persona se tiene que a bautizar como Jesús, o ya grande, que tenga conocimiento. Hermano, usted no sabe si este niño va a llegar. Nosotros tenemos un pecado original. Y si no creen que tenemos un pecado original, váyanse al Salmo y lo que dice David. Desde el seno de mi madre, en pecado me concibió. En pecado me concibió. O sea, desde el seno de mi madre nosotros traemos el pecado original de nuestros padres. Pero al ser bautizado, Jesús nos libera del pecado. Tomen nota, Jesús nos libera del pecado. Nos hace hijos de Dios. Por eso que hoy vemos en el texto que en el bautismo viene el Espíritu Santo, se manifiesta la Santísima Trinidad y se oye una voz que se dice, este es mi Hijo amado, en quien me comparto. En ese momento se abren los cielos, se abren las puertas del cielo y pasamos a ser
hijos de Dios por medio del bautismo. Miembros de la iglesia. Cuando nos dice que somos miembros de la iglesia, todo bautizado está llamado a vivir, no obligado a vivir, está llamado por el bautismo a vivir una vida activa de la iglesia. Y esto se refiere en todas las actividades de la iglesia. Nos hace participar de la liberación del pecado, nos hace hijos de Dios, pero también nos hace vivir como hijos de la iglesia, a formar parte, de ser miembros del pueblo de Dios y miembros de la iglesia. Nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia. O sea, todo bautizado no puede decir, no, yo no voy a la iglesia. Pregunte si usted es bautizado, porque lo que se oye decir es que no, es que yo para qué voy a ir a la iglesia si hay uno más hipócrita. Usted es bautizado, porque al ser bautizado nos hace participar de ser miembros de la iglesia. Número uno, si nosotros vemos en el bautismo, nos libera del pecado, nos hace herederos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. También nos hace miembros de la iglesia, participando de una vida activa de la iglesia, ya siendo miembros de la iglesia. Por eso que cuando el niño se bautiza, no termina allí, no termina, hermano, no termina. Cuidado con pensar que no, es que el bautismo tiene que tener conocimiento el niño. Claro, a medida que el niño va teniendo conocimiento, los padres de familia están llamados y obligados a que este niño siga un proceso del crecimiento fundamental en la doctrina de la iglesia. A eso se le llama catequesis. Por eso vemos nosotros que todos los domingos, después de que el niño ha sido bautizado y empieza ya el proceso de crecimiento, ya se lleva a una catequesis, que ahí viene pues lo que es la confirmación, primera comunión, a enseñarle pues lo que es la vida cristiana y la doctrina de la iglesia. Eso es participar siendo miembro de la iglesia. Y por último dice, el bautismo nos hace herederos del cielo. Dice que los cielos se abrieron, o sea, nos hace herederos del cielo. Qué importante lo que hoy estamos aprendiendo en lo que es la catequesis de la iglesia, hermano. Sería importante nosotros también, si tenemos el catecismo de la iglesia, podamos estudiar un poco lo que es el bautismo. Porque no quiero robarle mucho tiempo, porque estas son catequesis hermosísimas que nosotros debemos de aprender para que así no fácilmente nos engañen. Ahora bien, este es el bautismo. No solo dijimos que nos libera del pecado. En el bautismo no solo, querido hermano, nos hace miembros de la iglesia. En el bautismo, querido hermano, no solo nos hace herederos del reino de los cielos, sino que nos hace de Dios. Pero con este bautismo nosotros hemos sido sellados. ¿Para qué? Miren lo que dice el catecismo de la iglesia. Anoten esto, en el numeral 1272 dice: el bautismo es un sello indeleble. Es un sello indeleble. Oigan bien, dice: incorporados a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de su presencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado. O sea, el bautismo, cuando somos bautizados, ya ni así sea el más pecador del mundo, no lo puede borrar el pecado. Es indeleble. No se puede borrar. Ese pecado no lo puede borrar ningún pecado. El bautismo no lo puede borrar ningún pecado. O sea, ya es un sello. ¿Y qué es un sello? Algo que lo marca. Aunque usted vea a aquel criminal, el más criminal del mundo, pero él no nació criminal.
Un día fue bautizado pequeño o a la edad que fue, pero ese ya quedó marcado. Y por muy criminal que haya sido, ya ese tiene el sello del bautismo, el sacramento inicial. Y dice también, este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Miren qué bonito. Aunque eso, que una persona que haya sido bautizada impida para dar frutos de salvación, no puede ser borrado. Aunque el pecado impida al bautismo dar fruto de salvación, dado una vez por todas, el bautismo no puede ser, oigan bien esta palabra y anótela, el bautismo no puede ser reiterado, no retirado, reiterado. ¿Qué significa eso? No se puede repetir. Si yo ya fui bautizado, yo no puedo decir, me cambié de religión, me voy a ir a bautizar a esa religión. Me cambié de la iglesia católica porque de bautismo no valía. Es de bautismo, es ahora el que me voy a bautizar en esta determinada secta o dominación. Eso ya no, hermanito, discúlpeme, hermanito protestante, que te fuiste de la iglesia, tienes el bautismo de la iglesia católica. No se puede reiterar, o sea, no se puede repetir. Eso es lo que significa reiterar, no se puede repetir. Que usted va a andar en una iglesia, va a andar en otra iglesia, en otra, y usted se va a andar bautizando, eso no se puede. El único bautismo es aquel que fue dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo una sola vez, que fue cuando a usted lo bautizaron. No se puede reiterar. Dice, incorporado a la iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso, o sea, la vida activa de la iglesia. Por el bautismo somos incorporados a la iglesia, pero nos hace, dice acá el catecismo, el carácter sacramental del consagrado para el culto religioso, una vida activa de la iglesia, permanente en la iglesia. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva, santa, litúrgica de la iglesia. Qué hermoso, qué bonito. Aquí, como les digo, quisiéramos pasar todo el día. Y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. O sea, que si usted no solo en el bautismo ha recibido la oportunidad de incorporarse a la iglesia, pero también de dar testimonio llevando una vida de servicio en la iglesia, de llevando una vida litúrgica de la iglesia, eso incorporado a la misa, a los sacramentos, a todo el servicio que compone la iglesia, pero también por el bautismo estamos comprometidos, el bautismado, a poder vivir una vida santa de testimonio ante el mundo y ante los que nos rodean. Porque no es lo mismo que usted diga que es bautizado y vive como que no lo fuera. Un bautizado está llamado por ese mismo sello a ser testimonio de lo que usted ha recibido. Ha recibido el Espíritu Santo, va a vivir conforme al Espíritu Santo. Ha sido lavado de los pecados, usted va a luchar por una vida que no consienta pecado lo más posible que sea en su vida, viviendo una vida en santidad. Y por último, dice el catecismo, también dando testimonio de lo que usted es. 4 cosas que nos enseña el catecismo de la iglesia, 4 cositas en lo que nosotros recibimos cuando nosotros recibimos el bautismo. Perdón, hermano. Son 4 cosas. Una, en el sello del Señor, nos marca para la redención. Ya estamos marcados para el día con ese encuentro nuevamente que venga el Señor glorioso. Y si hemos llevado una vida plena, justa, en la caridad, en la santidad, ese sello va a ser reconocido por Jesús en su vida, en el momento de la redención. Es un sello de la vida eterna. Se ha abierto
el cielo para nosotros por medio del bautismo. 3. Sello de la fidelidad que aquí nosotros en la tierra nos va a hacer vivir una vida auténticamente cristiana, siendo fieles al Señor y siendo fieles a la palabra, siendo fieles a la iglesia. Y por último, en el bautismo también recibimos a nosotros, por ese sello, la oportunidad de acrecentar la fe y la esperanza de la resurrección. Usted no puede decir que ya es salvo solo porque es bautizado. No, hemos sido limpiados del pecado por el bautismo, hemos sido salvados por el bautismo, pero vamos a seguir trabajando por esa salvación nosotros. ¿Cómo? Viviendo y acrecentando nuestra fe de la esperanza a la resurrección que un día, al morir, se nos va a permitir tener en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermano, discúlpeme que me tardé unos minutos más, pero la importancia del bautismo. Hoy Jesús nos enseña que Él quiso serse igual que nosotros, no en el pecado, sino en la condición humana, para que nosotros podamos tener ese encuentro con Él en esa condición humana. Y el bautismo nos hace también a nosotros poder comprender que Jesús no necesitaba del bautismo, pero nos enseña que por medio del agua y del Espíritu, Él nos trae una nueva vida. Que el Señor, querido hermano, nos bendiga y nos dé siempre la oportunidad, la fuerza y sobre todo que seamos auténticamente cristianos, viviendo del bautismo una vida de testimonio en el amor, en la esperanza y la caridad. Que Dios te bendiga, querido hermano. Comparte el Evangelio. Recuerda que estamos en lo que es la página de Facebook. Ayúdenos a evangelizar compartiendo el Evangelio, pero también estamos en la página de YouTube. Suscríbete a la página de YouTube. Aparecemos como José Ayala y nos ayudará a extender el reino de los cielos. Esto es lo más importante, que todos los bautizados también nos convertimos de esa vida activa de la iglesia, siendo portadores de Cristo mismo en el bautismo. Que Dios te bendiga y nuestra Madre Santísima nos guarde siempre en su manto divino. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.